Hola, bienvenidos. En este nuevo video seguiremos viendo cómo la vibración y la energía afecta a nuestras vidas. Quédate a ver el video. Como habíamos dicho en el anterior video, la vibración es igual a la energía, tanto negativa como positiva. Y es por esto que los chamanes consideran que todo lo visible está afectado por fuerzas o espíritus invisibles y que nos afectan en cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida. Y también habíamos dicho que el animismo es la doctrina filosófica que considera que todas las cosas del universo o del mundo tienen un espíritu, una energía y una vibración, por las cuales hay que considerarlas sagradas, respetarlas y tener conciencia de que están en un proceso evolutivo diferente, porque la evolución empieza desde el reino mineral, luego a vegetal, animal y el ser humano, y por último los seres de luz. Y cada uno de estos reinos tienen niveles también de diferente vibración. En el reino mineral, por ejemplo, pues no es lo mismo una piedra que está en la calle, que está en tu jardín, a una piedra semipreciosa como la turquesa, como la obsidiana, como el jade. Ellos tienen diferente vibración energética que una piedra común y corriente. Y las piedras preciosas, el diamante, la esmeralda, el rubí, también tienen vibraciones diferentes a las semipreciosas, tienen un nivel más alto. Por ejemplo, los cuarzos, que son muy populares. Te dicen que uses un cuarzo porque eso va a traer felicidad y abundancia y muchas cosas, pero cuenta mucho la intencionalidad. No es lo mismo que compres un cuarzo con un artesano que su intención es hacer una pieza para vender, para tener algo económico. No está pensando en algo de sanación, no está pensando hacer un amuleto o un talismán, no está pensando en eso, está pensando en vender más y vender lo más caro posible y vender el mayor número de piezas. Entonces ahí no hay intención de sanación. Las piedras preciosas también, el diamante, la esmeralda, los rubíes. Recordemos que estas minas donde se excavan y donde se extraen estas piedras, muchas veces están bajo una intensa explotación, bajo esclavitud. Hay a veces también mucha violencia, muerte, y estas piedras preciosas vienen impregnadas con esta energía negativa de muerte, de sangre, de explotación, y entonces estamos atrayendo a nuestras vidas ese tipo de energía. Obviamente existen métodos, rituales, ceremonias que puedes hacer para limpiar esa piedra, ya sea un cuarzo, ya sea una esmeralda, ya sea la piedra que tú quieras, y ponerle la intencionalidad, limpiar de toda la mala energía que traiga, ponerle energía positiva y entonces ya te puede ayudar al propósito que tú quieras, ¿no? En el reino vegetal pasa lo mismo. No es lo mismo la maleza, que crece salvajemente, a las hierbas que nos curan, como la albahaca, la ruda, el romero. Tienen diferente nivel energético. Y las frutas, las verduras, que son las que nos alimentan, tienen otro nivel energético también. Y ya no digamos las plantas sagradas, ¿no? Como la ayahuasca, el peyote, los hongos alucinógenos y toda la gama de plantas sagradas tienen un nivel energético, pero también deben tener una intencionalidad. No es lo mismo que comas el peyote porque quieres, a que hagas una ceremonia donde seas guiado y alcances estos estados que te van a ayudar. Pero tiene que ser recomendado por un chamán, no nada más porque se me ocurrió comerlo, lo voy a hacer. Así no funciona. Es por eso que luego dicen que tienen malos viajes. Y en el reino animal pues es lo mismo. No es lo mismo un insecto que una mariposa, una araña, una cucaracha, una mosca, que un animal, un mamífero, un felino. Son diferentes vibraciones. Y el ser humano lo que lo diferencia es su nivel de conciencia. Ahí está
habilidad que tiene de crear cosas, de cambiar su entorno. Y bueno, los seres de luz que ya no necesitan este cuerpo físico para manifestarse. En la medida que tomemos conciencia de todos estos niveles energéticos y evolutivos de todos los reinos y tomemos respeto y los consideremos sagrados, entenderemos a qué venimos entonces a este mundo, que es a obtener una enseñanza y a crecer espiritualmente. En la medida en que tengamos respeto, nuestro nivel espiritual también se elevará. También habíamos hablado ya de que el ser humano tiene 5 cuerpos para obtener la realidad que lo rodea, ¿no? Es la forma en que obtiene su realidad. Y es el cuerpo físico, el energético, el emocional, el mental y el alma. En el cuerpo físico, que es el cuerpo basal, es el más bajo, pues se encuentran los 5 sentidos. Percibimos la realidad a través de ellos, a través de nuestros 5 sentidos. Y también aquí se encuentran alojados nuestros signos vitales o nuestras funciones vitales para vivir el día al día. En el cuerpo energético se encuentra toda esta actividad neuronal que tiene el cuerpo humano, todas las conexiones electromagnéticas, y es que por medio de donde percibimos la realidad. También en este cuerpo energético se encuentra nuestra aura, que es esta luz que nos rodea y que dependiendo del tipo de energía que tengamos será muy alta o será muy muy baja. En el cuerpo emocional pues están alojados los sentimientos y depende de los sentimientos que tengamos será la realidad que tendremos y también afectará tanto al nivel energético como al físico. Si por ejemplo el enojo provoca el malestar físico en el hígado, la tristeza afecta a los pulmones, la angustia va directamente a problemas estomacales o digestivos. El estrés, el fuerte estrés, afecta al corazón, problemas del corazón, y entonces viene la hipertensión. Y otro ejemplo sería el miedo, que afectará a nuestros riñones. Entonces se dice que la energía del cuerpo sale por nuestros riñones. Entonces en la medida en que tengamos unos riñones sanos, nuestra energía sea sana, nuestros riñones estarán funcionando perfectamente. En el cuerpo mental están alojados nuestros pensamientos, nuestros instintos, nuestros sueños. O sea, a la hora de ir a dormir, ahí es donde se producen los sueños. Y creamos nuestra realidad dependiendo de qué pensamientos tenemos. Si tenemos pensamientos negativos, si tenemos pensamientos positivos. Por ejemplo, una persona que tiene pensamientos negativos va a pensar, o su mundo, su realidad será que todo mundo es negativo y todo mundo quiere pelear con él y todo mundo quiere bloquearlo y no se da lo que quiere porque el mundo es negativo y atrae lo negativo. Recordemos que somos lo que pensamos. En el otro nivel, pues en el último nivel está el alma, que es donde se aloja en nuestra conciencia espiritual. Y es lo que nos conecta con el Ser Supremo. El que tengas, Dios, Jesús, Krishna, Jehová, el que sea. Y también nos conecta con otros seres espirituales que están en el mismo nivel y es donde se da las almas gemelas, a nivel del alma. Entonces todas estas cuerpos están interconectados y afectan los cuerpos superiores como el alma, la mente, controlan los cuerpos inferiores. Por eso todo lo que pensamos, decimos que somos lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que decimos, lo que vemos y también lo que afecta pues es el orden que tenemos en nuestra vida, tanto orden emocional, mental, de nuestras relaciones y físicamente de nuestra área
el ambiente, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro cuarto, el orden que exista será como se reflejará, porque si no se estanca la energía en un desorden. Cuando hay desorden, cuando hay cosas amontonadas, ahí se aloja la mala energía y eso nos afecta pues negativamente. Pues hasta aquí el video, espero que te haya gustado, que te haya servido para despejar algunas dudas que tenías del anterior video. No te olvides de darle me gusta y suscribirte. Activa la campanita para que recibas una notificación cada que subamos un video y no te pierdas ninguno de ellos. Trataremos de subir cada semana un nuevo video y que sea de tu interés. También quiero recordarte que si necesitas o si requieres de una consulta personalizada, puedes contactarme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram o aquí por YouTube, y nos contactamos. Déjame tu teléfono, déjame un mensaje y podemos hacer una consulta privada. Puede ser por videollamada o si puedes venir al centro de sanación, pues acá te esperaremos con mucho gusto y te haremos una consulta completa y personalizada de tu problema. Así que hasta pronto, nos vemos en el siguiente video.